Bueno, hola a todos y todas. Acá estoy con Graciela Figueroa, muy contenta, Grade, que nos encontremos en estas charlas del lado B, y por supuesto quería que estuvieras con esta temática que conversamos en traer a esta charla dentro de la autoasistencia. Me encantaba la idea, y además lo propusiste, y me encanta la idea de hablar sobre el tema del resentimiento. Pero antes de empezar, me gustaría que te presentes, que los demás sepan. Bueno, primero gracias por la invitación, por abrir este espacio tan interesante, de hablar de lo que no se habla, ¿no? Y de invitarnos a reflexionar sobre los temas tan significativos. Bueno, mi nombre es Graciela Figueroa, trabajo en un modelo psicoterapéutico que se llama autoasistencia psicológica, y me especialicé en las emociones y en el trabajo con los diálogos internos. Esto es. Bueno, esa era, primero quería como invitarte a que, pues mucha gente te conoce, y mucha gente conoce el sistema de autoasistencia psicológica, pero también que por ahí hay mucha gente que puede escucharte hoy por primera vez. Me parece que es una forma de abordaje, si es que se puede llamar así, vos lo vas a explicar después. Me encanta ya la palabra, ¿no? Autoasistencia, ¿no? Ya habla, para mí, me sale muy Capricornio, pero ya habla de cierta responsabilidad sobre nuestras emociones. Vos, si querés, ahí nos explicarás esto de los pilares, ¿sí? de la autoasistencia, un poquito como para entrar en el tema puntual del resentimiento. Bueno, yo siempre digo que la autoasistencia, la palabra misma ya habla de una relación. Hay otras palabras como autoexigencia, como autocrítica, como autoayuda. Bueno, autoasistencia habla de una relación entre dos partes de la misma persona, de una que asiste a otra. Y este es un trabajo que desarrolló Norberto Levi, que es un médico argentino, que es una autoridad en emociones y en diálogos interiores, por supuesto. Y desarrolló este trabajo que está escrito dentro de lo que es la Gestalt y la psicología transpersonal, y que se apoya en el trabajo con los diálogos internos, dentro de los diálogos internos, con los diálogos tal vez más desafiantes que podemos experimentar, que es cuando experimentamos algo y a la vez no lo queremos experimentar. Cuando siento miedo y no lo quiero sentir. Es un estado, la verdad, muy peculiar. La paradoja de no quiero, que esto está acá, pero no lo quiero. Exactamente, y lo siento yo lo siento y yo no lo quiero sentir. Distintas, eso no agota mi identidad, pero estos dos aspectos, esta tensión, es muy interesante de explorar, sobre todo porque muchas veces a lo largo del día podemos experimentar una situación de desacuerdo. Si no lo experimentáramos, también lo podríamos corregir o aprender. Pero hay algunos desacuerdos que no se resuelven, que no sabemos cómo resolver, y que cuando se cronifican ya pasan a ser dolor, conflicto interior. Y el otro pilar de la autoasistencia, por decirlo muy brevemente, son las emociones. Todas las emociones, pero hay algo especial con las emociones aflictivas, porque también forman parte de las que no queremos sentir. También muchas veces tienen que ver con un desacuerdo interior. Lo que pasa es que las emociones además portan mucha energía, son un flujo vital poderosísimo, tanto las que nos gustan como las que no. Lo que pasa es que las personas, a vos te pasará una,
no hacemos consultas terapéuticas por la alegría, sino por la ausencia de alegría. Totalmente, claro que sí. Consultamos más por estados de tristeza, de dolor, que no. De alguna manera lo lindo, entre comillas, o lo que nos da satisfacción, obviamente lo queremos sostener, los queremos, ¿no? Vamos a perpetuar este estado, y ahí empieza también algo de la problemática. Yo siempre digo que esos estados lindos que nos expanden, que nos gustan, que nos hacen sentir, no sé, amor, ternura, asombro, interés, motivación, son como una luz verde. Quiero más de esto, está todo bien, sigamos por acá. Las emociones aflictivas son más como una luz amarilla o roja. O sea, atención. También siempre pongo el mismo ejemplo. No es lo mismo el sonido del despertador que el sonido de una alarma de incendios. El sonido de una alarma de incendios sería bueno poder escucharla, porque lo que está pasando es grave. El dolor, las emociones aflictivas, también son señales de algo importante a observar. Son señales, cada una muy que es importante prestarles atención, de autoobservación, bueno, a veces buscando ayuda terapéutica, ¿no? Pero quiero decir, no escuchar las emociones, sobre todo las aflictivas, no es muy buena idea, tiene consecuencias, no es... Sobre todo, Gra, porque lo que sucede, me parece que es, me interesa esto que traes como un método que es una autoobservación, ¿no? Como es ahondar, justamente es todo lo contrario en cómo nos criamos, de alguna forma, que es más vale suprimir, reprimir, retar, esto está mal, y sobre todo con las emociones que vos llamás aflictivas, es como, y lo que vamos a entrar a hablar ahora, que me parece como, bueno, esto no está bien, no está bien que esté, entonces hay una respuesta de nosotros mismos hacia eso que estamos sintiendo también, como una, bueno, esto no debería estar pasando, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y eso agrava la situación en realidad. Sí, no sé si querés que entremos ya en el resentimiento. Sí, me parecía lindo como que, porque me parece un lujo poder hablar de un abordaje que yo, con lo cual me he criado en mi terapia y amo profundamente, entonces me parecía un lujo estar charlando profundamente. Vamos a meternos en esta emoción, si es que la llamamos así desde la autoasistencia, que puede ser muy incómoda y que también podemos tildar como soy malo o mala porque estoy sintiendo esto, y que no es algo que, uy, qué lindo, mirá lo que estoy sintiendo, y que más vale tendemos a ocultar, y suena como el personaje de la telenovela, ¿no? El resentimiento es como, bueno, es el otro, no, yo no tengo eso, ¿no? Digo, no es una emoción que uno vaya a querer incluso mostrarse a sí mismo. Entonces vamos a darle lugar a esta emoción, al resentimiento, y que después poder nombrar, bueno, cuál es su función, pero después al final, ¿no? Pero vamos a abrirle la puerta, claramente. Bueno, primero, algo si querés obvio, que es que las emociones forman parte de nuestro diseño. Totalmente. Es decir, todos podemos experimentar, si se dan las condiciones, cualquier emoción. No hay emociones que son de un tipo de personas y emociones que son de otro tipo de personas. Entonces, por un lado, reconocer que cualquiera de nosotros, de no mediar ciertas patologías que implican dificultad para o no poder reconocer las emociones, expresarlas, pero si no media ninguna patología de las que afectan a las emociones, todos podríamos experimentar. Cuando en una familia, en una comunidad, en una cultura, se descalifica tanto una emoción, como vos bien decías recién, es muy difícil reconocerla como experiencia propia. Y el primer paso para que se empiece a sanar
una herida, porque eso es lo que son las emociones aflictivas, remiten directa o indirectamente a un faltante, a una herida en cuanto a falta de recursos o de amor. Entonces, cuando no la puedo reconocer, porque soy una descastada, si siento envidia o si siento resentimiento, eso dificulta mucho el adecuado poder procesar lo que estoy viviendo. Y además, perdón que te corte, no solo procesar o integrar, ¿no? Sino conocerlo. Claro. Y si hay algo que sucede en estos diálogos, es que uno de verdad se conoce, empieza a haber un diálogo, como te dice un diálogo con otra persona, pero yo siento que es como si nos entrenaran desde chiquititos para desconectar del diálogo. Como si fuera, porque esta actitud que tiene esta herramienta maravillosa, tiene algo de cierta inocencia, incluso de la niñez, ¿no? Como, a mí me suena como un espacio de permiso, como cuando uno era chico y se encontraba con uno, y después desconecta, y hay otra vez una posibilidad de encuentro de un lugar sumamente amoroso, sumamente invitante, ¿no? Como, bueno, quiero aclarar eso porque digo, la autoasistencia trae esa forma que es todo lo contrario a lo que nos lleva a esta manera de vivir. Es como, por eso digo que la posibilidad de entrar en el diálogo es la posibilidad de conocerse, de desplegar eso. Exactamente. También que esto no se puede provocar, es algo que puede ocurrir o no. En la medida, estamos hablando ahora de un vínculo terapéutico, ¿no? La persona que está en consulta y que es acompañada para reconocer lo que siente, en un contexto donde no hay juicio, donde hay calidez, donde hay aceptación de su experiencia. Muchas veces el diálogo interno, en este caso nos referimos a que hable el aspecto resentido, que hable la parte que predominantemente experimenta el resentimiento, muchas veces vamos llegando a niveles más y más profundos, donde lo que empezamos a observar es que la persona cambia su tono de voz, accede a información que no información, a estados del ser que no tenía antes. Es decir, no es, te vuelvo a decir, no es es como algo que irrumpe, que se manifiesta. Está muy claro lo que estás diciendo. Pero para hablar un poquito, tenía de ir a una mirada diferente. La autoasistencia tiene una mirada original sobre cada emoción que surge de los diálogos interiores. El resentimiento es dolor y enojo en altísima intensidad, retenido, enfriado y planificado. Es un destino posible de un enojo que no se resolvió, de una herida que no se sanó. Yo siempre digo que el resentimiento es como drenar el dolor y el enojo en cuentagotas. Esa herida está abierta. Es cierto que la persona que está resentida también puede, a través de sus acciones, de sus críticas, también puede generar daño. Pero eso es la consecuencia de la cronificación del resentimiento, de una elaboración que no ocurrió, de una sanación que no ocurrió. ¿Cuáles son las condiciones para sentir resentimiento? Necesitar mucho algo, necesitar mucho amor o contención, o todo eso junto. Necesitar ayuda, necesitar solidaridad, necesitar reconocimiento, necesitarlo mucho, 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 y no tener muchos canales para recibirlo. Y no viene. Imaginemos eso, detengamos el tiempo, que en ese instante en el cual necesito mucho, mucho algo, el canal que tengo disponible es esa o esas personas. Y eso que yo creía que iba a venir, no viene.
el dolor y el enojo que se produce estalla. No es suficiente esto, también tiene que ocurrir que el dolor y el enojo que me produce traspase el umbral que tengo de dolor emocional. Todos tenemos límites. Para el dolor físico es claro, nos desmayamos. Para el dolor emocional, cuando alguna situación es de una intensidad tal, de un voltaje tal que desborda mi capacidad, me desorganiza. ¿Qué quiere decir que me desorganiza? Que no puedo organizar una respuesta. No puedo expresar cabalmente ni el dolor que siento, ni el enojo que siento. Y lo que te lo digo me doy cuenta, vos que has trabajado mucho en lo corporal, el correlato físico del dolor es muy distinto del correlato físico del enojo. Totalmente. Mucho dolor y mucho enojo juntos son dos emociones que se interfieren recíprocamente. Totalmente. El enojo que siento no me permite reconocer o expresar el dolor que siento. Y el enojo y el dolor que siento ahoga la expresión cabal del enojo. Sí, porque aparte la expresión es muy diferente, son dos energías totalmente distintas. Pero nos ha pasado seguramente a todos, a mí me ha pasado, esos momentos que estoy muy enojada y me saltan las lágrimas, y ay, no quiero llorar. Bueno, porque son dos estados que viven juntos dentro nuestro, que muchas veces se presentan juntos, pero que la conciencia quiere que esté uno u otro. Pero hay algo que se acumuló en el resentimiento, hay algo que, lo explicaste clarísimo, que superó lo posible, claro, lo que la persona puede como tolerar. Puede ser que haya sido un conjunto de hechos donde se acumuló, o puede ser una escena de esas donde lo que creía que necesitaba tanto que iba a venir, no vino. Eso depende. Puede darse lo que es lo que hay significativo, es el enorme voltaje de dolor, de enojo, que como no puedo terminar de expresar, muchas veces la gente dice, me quedé paralizada, no pude hacer nada. Y otras veces se desbordan, pero no hay una expresión completa de lo que sintieron en ese momento. Por eso se retiene, se enfría. Eso, se enfría, eso que, claro, se congela. El dolor, el enojo que siento se descarga sobre el eventual cariño que yo podía tener sobre la persona y se vuelve indiferencia. Viste que las personas dicen, esa persona no existe más para mí. Y además, ese hombre es el hombre que me dejó. Esa amiga es la amiga que no me escuchó. Es decir, ya no hay una relación en la que hay muchos colores. Queda fijada la escena en ese momento en el cual no recibí lo que necesitaba tanto. Y estoy describiendo esto no como si la persona que está resentida fuera una víctima, sino como momentos posibles de vivir por cualquier persona, donde hay cierto grado de dependencia, cierta dificultad para reconocer los límites propios, cierta dificultad para expresar el dolor o el enojo, puede haber hipersensibilidad, es decir, hay ciertas condiciones que se dan para que experimentemos una emoción tan dolorosa que tiene la particularidad de que se retiene. Y lo que se retiene y lo que no se expresa, empieza a degradar. Eso, esta palabra me parece buenísima, empieza como a degradarse, ¿no? Entonces se vuelve, claro, se vuelve como algo, como, me imaginaba como algo que se va pudriendo, no sé si esa es la palabra. Exactamente, hay algo, es probable que con el resentimiento pasa que la persona se va como agriando. El resentimiento no es una emoción que se integra con las otras, es como si fuera, es tan difícil de conocerla que queda como separada. Yo sentía como una cosa de mucha soledad, mucha soledad.
Por eso es tan importante, este acompañamiento lleva este proceso de madurez. Madurez digo porque para que una persona se resienta, ha estado en condiciones, en general, sin que lo sepa en ese momento necesariamente, de mucha vulnerabilidad, de mucha escasez de algunos recursos. Entonces, es muy importante reconocer que es un proceso que lleva tiempo, que no es una receta. No, pero en esta escasez de recursos que vos decís, ponele que la persona puede tener. También, si no le resulta fácil expresar, tener vías de expresión de ese enojo o de ese dolor, porque ponele, tiene asociado mostrar el dolor con la debilidad y con que está mal, la ira está mal, lo otro muestra debilidad, entonces se hace como un cortocircuito que nada circula. Ahora, llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué propone la autoasistencia en el lugar como enquistado, no enfriado, degradado, que empieza a haber del resentimiento? La persona que viene a consulta, directa o indirectamente, está queriendo sanar ese dolor. A veces el motivo de consulta es otro, pero a medida que vamos trabajando en el diálogo interno, va a aparecer. Nosotros, digamos, quienes trabajamos en autoasistencia no determinamos que tiene que trabajar la persona abre la puerta que quiere, y un día aparece esta herida. Por supuesto, el primer paso es que ese momento en el cual puede reconocer frente a sí misma y frente a un otro, que en este caso es él o la terapeuta. Eso ya es un montón. Eso es un montón. Eso es un montón. Porque está en un contexto en el que lo puede hacer, ya sabe que lo que ocurra va a ser de acompañamiento, de ausencia de juicio. Pero aparte, perdón que te corto porque me aparece justo, vos hablás y se me hace la escena, digo, el terapeuta le ayuda, y arma ese espacio posible donde se despliega, es posible desplegar algo que si no hay esa claridad. A mí me da la autoasistencia tiene esta claridad de despliegue, donde hay un espacio para hacer, y donde algo emerge que si no, solo está ahí guardado, enquistado. Entonces hay una posibilidad, pues yo pensaba, ¿entre quién se produce el diálogo? ¿Entre quién? Diálogo, porque hay este punto en el que la persona empieza a decir que siente resentimiento. Y el segundo paso, luego que lo abra, que lo despliegue, porque estamos hablando de algo que se vuelve tóxico porque no se habla, es un lado B, como tú. Después vas a ver que, tal vez te ha pasado, pero naturalmente la persona también se empieza a preguntar, yo quiero seguir, esto pasó hace 20 años. Sí. Quiero seguir sintiendo esto, entonces ¿entre quién va a ser el diálogo? Entre el aspecto resentido y esa otra parte que ya no quiere sentir resentimiento. Estas dos partes se pueden relacionar de muchas maneras. Puede ser acusado, descalificado el aspecto resentido, puede ser retado o puede ser comprendido. No lo sabemos. Hasta que no empiezan a hablar. Pero en el momento en el que el aspecto resentido se conecta consigo mismo y tiene la palabra, no es lo mismo que hable la persona, creo que a eso ibas un poco cuando decías que hable el aspecto herido. No es lo mismo que hable, no sé, la provincia, qué sé yo, la capital federal, que el pueblito del norte que se inundó. El poblador tiene un acceso a una información que no tiene la capital federal. Entonces, cuando habla del aspecto resentido y dice cómo se siente, ya no está hablando de la escena que detonó el resentimiento, empieza a hablar de la herida. Y puede empezar a nombrar qué siente, qué necesita para sanarse.
se empieza a activar un circuito autoasistencial. Para eso, por supuesto, hay recursos técnicos, pero no es una receta, no es algo que pasa siempre, es un proceso de expansión de la conciencia amorosa interna. Absolutamente. Estoy absolutamente de acuerdo en esto de lo que vos decís, que se empieza a abrir, no sé si es una información, dijiste otra cosa que era más precisa. Una vez que veo algo me lo olvido. Empieza a emerger algo de lo que ese aspecto, energía, ¿no? Conciencia trae. Sí. Al campo, que es verdad, cuando la persona se abre, y eso depende obviamente cómo puede ir accediendo la persona hacia estos aspectos, pero es así, aparece una cantidad de energía que está bloqueada, que empieza a ponerse en juego. Y vos nombraste la palabra homeostasis, ¿no? Empieza a haber una comunicación de algo que estaba interrumpido, que es absolutamente maravilloso. O sea, más allá del acuerdo que lleguen, o la conversación o el diálogo que puedan tener, ya de por sí cuando se abre el diálogo, algo sucede absolutamente aliviante. Bueno, la persona entra en coherencia, porque al manifestar eso que no estaba siendo manifestado, se integra. Vuelve al hogar, una parte que estaba separada. Por eso no era reconocida. Pero incluso me da la sensación de que cuando ya habla y hay un espacio posible, ya empieza a haber algo diferente. Ya de por sí esto se empieza a modificar algo solo porque emerge y tiene lugar. Cuando tenemos hambre, no basta que yo diga la palabra hambre o la palabra manzana para que se sacie mi hambre. Pero en el universo intrapsíquico, mientras yo hablo, mientras esa parte mía, no es el yo, sino una parte, empieza a nombrar lo que siento, lo que me pasa, lo que necesito, empieza a expandir su sentido de ser parte, de tener un hogar. Y eso es lo que da mucho alivio. Y por supuesto hay más energía, porque se activa energía que estaba sojuzgada, anestesiada. Mirá lo que pasa con el resentimiento, la persona lo enfría, lo retiene, y un día pasa esa persona con la que me resentí por la esquina. Ni hablamos, pero se activa otra vez el resentimiento, y en cuanto puedo lo vuelvo a enfriar y a meter para adentro. Ahora, ¿vos no crees, Gra, que estas emociones, vos dijiste, de pronto hay una intensidad, o ¿no? Como algo que se sostiene en el tiempo y que se cronifica y que se vuelve más conflictiva? Digo, hay ciertas emociones y energías que también, que son las que por ahí, ¿no? Como que nos cuestan un montón integrar, que justamente son las que traen una potencia, como una gran cantidad de energía también, una potencia muy vital, digo, curiosamente, ¿no? Bueno, sí, exacto. Yo creo que todas las que lo traen tienen como una densidad diferente, ¿no? Distinto, la tristeza puede ser de una hondura que parece no tener fin, y no estoy hablando de la depresión, ¿no? Pensemos eso, que las emociones fueron diseñadas para ser transitorias, pueden tener mucha intensidad, pero el resentimiento en sí mismo es retentivo. Y la envidia, que es otra emoción que tal vez son las dos más descalificadas. De hecho, decirle a alguien que siente resentimiento o envidia es prácticamente un agravio. Mucha energía retenida, mucha intensidad retenida.
Entonces, que haya un espacio para que la persona lo reconozca, lo abra, y descubrir también algo que pasa mucho en este trabajo y en los diálogos interiores, es que a medida que el aspecto resentido, en este caso, empieza a hablar, empieza a descubrir qué trato necesita del mundo interno y del mundo externo. Y les vuelvo a repetir, no está hablando de la escena que detonó el resentimiento, está hablando del presente. Porque muchas veces, y eso aparece en los diálogos interiores, con el resentimiento, la persona empieza a reconocer que en esas escenas del pasado donde se resintió, dependía mucho del desarrollo de la autonomía, que no es autosuficiencia, pero que es autonomía emocional, más autonomía emocional que la que tenía, es algo muy importante para no quedar expuesto a posibles situaciones parecidas. De aprender a expresar el dolor que siento cuando lo siento. En Argentina, por lo menos, hay una frase que se repite mucho, que es: no le voy a dar el gusto de que sepa cuánto me dolió lo que hizo. Todo al revés, todo al revés. Cuando, desde este punto de vista, cuando puedo expresar el dolor que siento, independientemente de lo que al otro se sienta o le parezca, primero que el otro se entera de algo que me pasa que no tenía por qué necesariamente saber, pero en lo profundo, poder vivir mi dolor con dignidad, poder expresar lo que siento sin reprochar, el dolor que siento sin reprochar, me integro, valida esa experiencia. Es muy importante para la persona que lo hace. Y también es muy importante estar en condiciones de enojarse sin dañar ni dañar al otro, pero que sea un enojo intenso si lo es. Esos son aprendizajes de la madurez, no es algo que viene solo. Totalmente, qué importante esto que decís, saber que me puedo enojar sin lastimar a otro, ¿no? Como, y esto de que no va a venir solo, sino que hay que responsabilizarse sobre eso que nos atraviesa, ¿no? Y ver, bueno, ¿qué pasa aquí? Me parece muy, muy maravilloso lo que estás contando y cómo estás usando las palabras que tocan en el lugar preciso. Te quería preguntar si la autoinsistencia considera que el resentimiento tiene alguna función, o esto depende de cada persona. Tiene una función que se diferencia un poco de la función de otras emociones, porque es como si el resentimiento fuera un recordatorio, un poco precario. Mientras yo esté así, endurecida, resentida, esto no me vuelve a pasar. No me va a volver a pasar, claro. Es decir, entonces, por eso es tan importante decir, en algún momento, cuando la persona reflexiona, se observa, ¿sí? ¿Qué me hubiera gustado a mí? ¿Qué creo yo que si hubiera tenido en ese momento esta capacidad, esta actitud, tal vez me hubiera sentido diferente? Si hubiera sido más autónoma, si hubiera tenido otros canales, si hubiera podido, porque el no poder expresar cabalmente lo que sentí es un dato muy importante, como el que el dolor, en algún grado casi todos podemos expresar un poco de dolor o de enojo, pero cuando estamos en situaciones de tocar el límite, de atravesar el límite de dolor que podemos tolerar sin desorganizarnos, ahí la verdad es que uno tiene que haber desarrollado esa posibilidad de, como te decía, de sentir el dolor con dignidad y de poder manifestarlo, de poder enojarse, de poder expresar mis desacuerdos intensos, de poder reconocer mis límites, reconocer mis límites, que estoy muy necesitada, que tengo límites, que dependo, poder reconocerlo. Ahora, perdón que te corté, no, terminalo nomás la frase. No, esto tiene que ver con parte
de nuestro desarrollo como personas. Siempre eso viene dado. En general es parte del desarrollo de la vida. Y también esto que por eso te había cortado, pero un poco era agregar esto de que tenemos muchas veces la creencia de que, bueno, nosotros venimos de tal forma, sufrimos determinadas cosas y no se van a modificar y esto va a ser siempre así, yo ya vine con esto, ¿no? Poder hacerse cargo de curar esas heridas y ser como, esto lo digo yo, lo digo que es una forma de decirlo, ¿no? Que me gusta ser la propia madre, el propio padre, digo, ¿no? Como poder a través de esta forma que yo la he conocido profundamente, poder organizar, conocer, organizar nuevas respuestas, poder encontrar algo que no tuvimos, ¿no? Poder... Yo creo que es exactamente eso, reconocer que yo lo llamo nuestro diseño, cómo fuimos creados, la inteligencia, el misterio que habita en nosotros, es que aún sin haber recibido algo, puedo reconocer que no estuvo algo que no recibí. Ya es raro. ¿Sí? Raro, ¿por qué? Porque si no tengo alguna memoria del amor, ¿cómo sé que no lo recibí? Y que aunque no haya recibido algo, podemos potencialmente, no necesariamente en algo, pero potencialmente tenemos la capacidad de crear vínculos intra e interpersonales que no recibimos. Modos de estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es algo que es necesario experimentar. Es quienes acompañamos o quienes en nuestro propio proceso personal. Porque si no, no tendríamos salida. Es decir, no recibiste esto, claro, bueno. Ya está, no hay manera. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la posibilidad de trabajar desde esta forma, desplegar las emociones como personajes, como espacios ¿no? vitales que se pueden procesar, que pueden crecer, que no queda todo fijado y que todo tiene que ser igual siempre. ¿Cómo en tu experiencia en el consultorio, qué pasa, y si se puede hablar de eso, si se puede distinguir y poner en palabras, qué pasa con la emoción y con la energía que trae la emoción, digamos, qué pasa con lo energético? ¿Qué pasa cuando la persona ya trabajó bastante y empieza a ver por ahí otros niveles de integración? ¿Qué nos puedes contar de eso? No sé si comprendo completamente, ¿me puedes? Si comprendo lo que me querés decir. Sí, por ahí no fui muy clara, pero me parece que como hay ciertos niveles, ¿no? De trabajo, como que uno puede empezar primero a conocer algo que ahí desconoce, de su interior, de su diálogo, de sus aspectos, personajes. A veces eso se empieza a desarrollar y a ser más profundo, y empieza a ver esa información, para llamarlo de alguna forma, que vos trajiste, y que también viene con ese quantum de energía bloqueada, que a veces sorprende mucho, porque empieza a ver hay algo que emerge que no necesariamente era lo que emergía con esa emoción que uno le había puesto ahí, bueno, ¿no? Y empieza a emerger otra cosa. Para mí, digamos, lo que yo fui descubriendo en mí y también en las personas en las que acompaño, es que, como te decía al principio, el diálogo interno tiene una posibilidad cuando la persona está interiormente disponible, pero no es voluntariamente disponible, está interiormente disponible para tocar otros niveles de profundidad. Pueden aparecer imágenes arquetípicas, ancestros, otros estados de conciencia que la persona desconoce y que para quienes la tenemos, la bendición que es este trabajo,
o de acompañar personas, es muy importante que el facilitador, el terapeuta, no tenga miedo de esos estados. Es fundamental. Porque si no, sin querer. no hay manera. Y por otro lado, como te decía al principio, estos estados irrumpen. Son niveles de conciencia del ser, estados del ser, que, ¿cómo decir? Cuando aparecen, cambia la voz, cambia la energía, hasta el tono de la piel de la persona. Es como el otro día estaba leyendo algo donde decían cuando alguien, para los griegos, digamos, era tomado, habló el dios, habló Apolo, él se ingresó en una persona, en un hombre y habló Apolo. Entonces toda la energía era diferente. En la cultura cristiana también se decía, católica, que el Espíritu Santo descendía alternativamente en alguno de los apóstoles. Lo que quiero decir con esto es que las personas podemos, viste que en la nueva era se decía mucho canalizar. Estaba pensando... Bueno, es recibir eso, estar canalizando niveles que pertenecen a la identidad a la que pertenezco, pero que no son conscientes. Y así como en un sueño se filtran en esas imágenes, en esos símbolos, el diálogo interno, en la medida en que la persona se va dejando llevar por lo que siente, por lo que experimenta, con ese permiso interior, bueno, a veces accede a esos planos que alguna inteligencia, creo yo, de su propio ser ha determinado que es significativo para ese momento. Por eso digo que no es algo que se provoca, es algo que ocurre. Está clarísimo. Los diálogos interiores tienen toda... manifiestan las matrices vinculares que aprendimos, toda la información del ego, digamos, quién soy, qué me corresponde, toda la imagen que doy al mundo, la máscara, lo que fuera, y también albergan la posibilidad de recepcionar de otras áreas del ser, de la persona, aquello que sea necesario para lo que está trabajando en ese momento. Porque en general no son exposiciones de 20 minutos, ¿no? Son momentos inefables, maravillosos. No estamos hablando de magia, sino de algo que nos constituye y que a veces nos viene a visitar. ¿Cómo? A veces nos viene a visitar. Totalmente, pero me parece interesante este cuidado al nombrar algo como de que es parte de nosotros, ¿no? Como que el tema es cómo lo leemos, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Hemos abierto un temón. Digamos, ceder a la tentación de interpretar, de aconsejar, de recetar. Y si alguien lo hace, decir, bueno, yo te digo esto, pero con una humildad máxima, porque con lo que se está desplegando en esos momentos, lo mejor es sostener la energía para que no se interrumpa ese fluir entre distintas áreas de la persona. Me parece que es una forma muy amorosa y respetuosa, ¿no? Esto de acercar, de escuchar, de sostener un espacio, sostener para que el otro, ¿no? Me parece una forma sumamente respetuosa y con una maestría en escuchar, no intervenir, saber cuándo intervenir, ¿no? Cuándo decir estoy acá, estoy sosteniendo para que el otro
exprese, me parece hermoso, me parece una danza hermosa entre el terapeuta y el consultante. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es una frase que está en la página de Norberto, que dice, y que para mí habla esencialmente de la autoexistencia, que es encontrar el amor o ver el amor allí donde parece que el amor no está. Ese amor desesperado, enloquecido en el resentimiento, ¿no? Pero que en el fondo, viste, como descubrir eso que se necesitaba, que es legítimo y que no se pudo procesar adecuadamente. Y la persona cuando no podemos procesar, tampoco podemos recibir lo que necesitamos. Por eso queda la herida abierta, en la envidia, en el resentimiento, a veces en los celos. Y bueno, es cierto, para mí también, cuando conocí este trabajo hace como 40 años, yo me acuerdo que sentí que era como si hubieran descorrido el cielo como si fuera una ventana. Y yo dije, había este modo de acompañar y de desaparecer. Estar y no. Es decir, no estar en el sentido de no interrumpir. Aparecer para acompañar que la calidez, que esté presente, que el espacio sea lo significativo. Por supuesto, es bueno no decir tonterías, decir, eso también. Pero eso es una parte importante de tu trabajo, porque es lo que permite que después se despliegue esos estados. Eso no quiere decir que son más importantes que los estados periféricos. El motivo periférico respecto de eso, pero que a lo mejor es el motivo de consulta de la persona y de padecimiento. Eso también es tan importante, cualquier plano que la persona trae es importante para la persona y lo podemos hacer. Totalmente. Y bueno, para ir, bueno, me quedaría un montón de tiempo más. Bueno, podemos más adelante hacer otra charla, por supuesto, me encanta eso. Pero para ir cerrando, vos que en tu experiencia con los consultantes, con el tema del resentimiento, después cuando la persona puede explorar, ¿vos notaste algo en común con este tema en lo que sucede después, en lo que aparece? ¿Hay algo en común en esas personas o algo que te haya llamado la atención en ese trabajo con esta emoción? Hay algo que se dulcifica. Es importante. Personas de diferentes edades, con historias, porque hay muchos, a veces resentimientos con los padres, viene de momentos en donde la persona no podía, el niño no puede hacer mucho si no recibe lo que necesita, pero a veces puede recibirlo más adelante de otra persona. Cuando se lleva un tiempo, no es algo que pasa inmediatamente, no hay recetas para el crecimiento, pero hay algunos pasos de acompañamiento que colaboran para ese procesamiento. Y lo que sí he visto, o lo que me viene ahora más evidente, es que se dulcifican. Dentro de su estilo, cada persona dentro de su estilo, hay algo adentro que está más calentito, que está menos duro, ¿no? Como, es como lograr algo después de mucho tiempo de haber sentido que eso nunca iba a pasar. Eso es un Qué maravilla. bendecido de acompañar. Qué maravilla. Bueno, escuchando esto, este relato, esto que estás trayendo para cerrar esta charla, les cuento porque no nos van a ver, pero sí nos van a poder escuchar, pero acá atrás mío tengo la carta del Tarot del Mundo, que es la última carta de los arcanos mayores, y la puse justamente por esto de danzar con todo lo que somos, ¿no? Cuando llegás a la carta del mundo, que es una carta
pasaste ya incluso cierto nivel transpersonal, es traer a la tierra aquí, concretamente aquí, con lo que hay, y valorar lo que sí tenés, y danzar con todo lo que sos, y después de haber recorrido toda la etapa de transformación, de incluir la sombra, de incluso eso que cubre al bailarín de la Carta del Mundo, que no es reprimir el impulso sexual creativo, sino que es acordarnos de que hay algo que es un gran misterio, que no es que puede ser develado así nomás. Me parece muy lindo eso, bueno, es una carta muy hermosa, pero me parecía esto de danzar con todo lo que somos, y traer esto acá, concretamente acá, ¿no? Valorar lo que tenemos, lo que somos, y traerlo al presente, a estar presentes. Estar presentes requiere esa integración, ¿no? Esa danza con todo lo que es. Exactamente, con todo lo que con todas las alegrías, los dolores, las incertidumbres, las certezas, esa idea, poder reconocer que esa idea, a mi modo de ver, infantil, de que el día que yo esté suficientemente evolucionada, ya no voy a sufrir más. Claro, es como una idea, Es una idea. muy importante, bueno, ¿dónde estamos? ¿No? Y la pluralidad, la trama en la que participamos. Bueno, eso. Y Bueno, yo te agradezco mucho, es un placer. un placer conversar. Yo me estoy dando el lujo. Es un lujazo esto. Gracias por aceptar, por estar, que te puedan escuchar este trabajo maravilloso que venís trayendo hace tantos años, que puedan hacer los cursos que das hermosos, y que te conozcan. Un placer, agradecerte infinito que nos encontremos. Te agradezco, corazón, te agradezco mucho. Estamos, ya nos veremos en alguna otra charla más. Bueno, y gracias a todos los que escuchan. Gracias. Bueno, gracias.